Bueno, buenas a todo el mundo. Estoy con Pablo Nopov. Pablo estudió estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, después tiene una maestría en marketing político y una en estadística, pero es muy conocido por ser el fundador de Isonomía. Isonomía es una consultora política, una encuestadora, básicamente un grupo de amigos al principio que se dedicaba a intentar entender la opinión pública y que hoy se transformó en tal vez la empresa referente de la estadística, de las mediciones de opinión pública. Eh, eh, Trabajaste en distintos roles en campañas en Argentina y en la región, también hasta inclusive en África. Ahora te vamos a preguntar por diferencias y similitudes. A mí hay una duda que tal vez es la duda que quiero que ordene un poco la conversación, pero de distintas maneras vamos a ir ahí. Se dice como que la principal variable de lo que va a pasar o no con Milei tiene que ver con cuánto la gente resiste o acompaña la propuesta esta radicalmente transformadora de Milei, y un poco por eso te invité en primer lugar para charlar. Che, ¿qué es lo que piensa la gente, si es que la gente existe? ¿Qué está pensando ahora? ¿Qué crees que puede llegar a pasar para adelante? Así que con eso, bienvenido, Pablo. Bueno, primero gracias por el espacio. Yo te diría que lo primero, después nos metemos en lo de la gente, Sí. que es conceptualmente toda una conversación, pero lo primero en donde creo que lo de la gente se inscribe es en tratar de entender que estamos en algo posiblemente muy parecido a un interregno. Y como todo interregno, eso quiere decir que hay una cosa que no funciona más, un sistema, Sí. poder, reglas, como que cayó el reino. No queda claro si esto ya es el siguiente o es solo el interregno. Y esto es importante para lo que mencionás de la sociedad. La clave central hoy en el devenir político de este gobierno es el tiempo. Mirado desde el poder, es el tiempo de la gente o de los dirigentes. La clave está en ver cuál entiende que tiene que esperar y cuál entiende que puede esperar más. Ahora, sobre el factor tiempo de la gente, yo estoy viendo una cosa que nunca había visto, Rosen, que es que hay muchos argentinos que le están dando tiempo a Milei que no tienen para sí mismos. Hay muchos argentinos que te dicen que no llegan a este fin de mes y le dan mucho más que este mes. Claro, uno dice, bueno, pero pará. ¿Qué pasa con cuando si esa persona le pasa el tiempo el próximo mes, le sube la angustia, los servicios? Eso se va a recortar. Pero yo nunca había visto la expresión del esfuerzo absoluto propio. Sí lo veía sobre el tercero. Uno posiblemente por necesidad, pero injustamente busca paralelismos con el pasado. Grosero error para entender lo que viene, porque el patrón es que se rompió el patrón, pero si uno encuentra una porción de la Argentina muy previo al gobierno de Mauricio Macri, si querés, ya con Mauricio habiendo ganado, nosotros buscábamos entender justamente esto, cuáles eran las variables en donde la sociedad decía, bueno, creo que hay que hacer un cambio, estoy dispuesto a hacerlo, y la verdad es que era mucho más fácil encontrar lo primero que lo segundo. Tarifas. Nosotros investigamos un montón de hogares que cumplían, linealmente te digo, dos condiciones. Tenían subsidios y tarifas, no lo necesitaban. Entonces decías, che, ¿hay que hacer algo? Sí, obvio. Mirá, si se hace algo con tarifas, podría hacerse esto con tercerada, sí, los jubilados. Con educación, sí, la educación es lo más importante, la salud, sí. Che, ¿estás dispuesto? No, yo no. Ahora estamos encontrando otra cosa. Entonces vos me decís, che, ¿pero se va a recortar en la realidad? Yo creo que sí. Pero no lo había encontrado en la enunciación tan potente. Con lo cual lo que yo te diría es, para tratar de entender hoy lo que pasa. Y digo tratar y lo digo con mucha intención. Yo creo que el error más grande es querer entender todo. Entonces lo que digo es, para tratar de entender algo es, tratar de entender qué pasa en términos sistémicos. Mi sensación, mi hipótesis es que estamos en un interregno, que no me queda claro si Milei es el primer eslabón del reino que viene o no. Y después el tiempo, gente y dirigente. Muy bueno. Dos o tres cosas que me llamaron la atención. La primera es, este interregno, vos lo ves en Argentina claramente, pero la pregunta es también hay algo que es global, ¿no? Hay algo que es nuestro y hay algo que es global. ¿Qué crees que conversa de eso? Un clima de época, una ruptura con esa cosa paternalista que nos cuidó y quisimos que nos cuide. La tentación es saber fenómenos como Bolsonaro y como Trump, con todas las dificultades en la comparación, pero hay fenómenos muy similares. Yo miraría mucho El Salvador, miraría mucho el fenómeno Bukele. Bukele, que fue reelecto, entendió, me parece, una cosa que está sobrevolando a la Argentina, que es que a diferencia posiblemente de Bolsonaro y Trump, uno de los desafíos, y que es algo muy contraintuitivo, por eso es muy difícil de entender, es que Milei es poderoso cuando no tiene todo el poder.
parte del mandato en lo mandatorio, que tiene Milei como un dirigente, es enfrentarse a ese poder. Lo más complejo con los mandatos es primero no entenderlos y después cumplirlos y no tener nada para lo que viene, porque vos cuando cumplís un mandato, no mandato de tiempo, sino lo mandatorio, la sociedad te asigna otro mandato. Uno de los mandatos que le asigna a Milei, como le asignan los salvadoreños a Bukele, es tenés que pelearte contra estos, que nos trajeron hasta acá. De hecho, si vos ves el último gran evento, si querés, que hace Bukele previo a su reelección, es voltear ese monumento que para el sistema, por decirlo de alguna manera, representaba el diálogo, el encuentro, no sé cuánto, y él decía que representaba el pacto. No solo voltea ese monumento, sino que con el metal de ese monumento hace alcantarillas. Y lo que te dice es la primera vez que esto hicieron algo por vos. A días de ser reelecto. Increíble. Entonces lo que digo es, uno de los elementos fundamentales en este interregno es tratar de entender que en serio el mandato es muy distinto a lo que tuvimos siempre. Y en este clima de época no siempre funcionan los más poderosos. Es casi como el antihéroe, ¿viste? Que a veces funciona. Bueno, hay una cosa, que hay una empatía en la debilidad. Mirá, me haces acordar, la charla anterior que subimos al canal fue con Hernán Casiari. La vi. Y Hernán decía en un momento algo así, como es la primera vez que los desprivilegiados del sistema, sea lo que sea, ven a los privilegiados sufrir y dicen, ¿viste? Ahora te toca a vos, papá. Tal vez hay algo de eso que hace que la variable apoyo a Milei sea tan alta en un contexto tan malo. Me crea la duda, y te llevo a que charlemos lo de la gente, si hay verdaderamente un cambio de paradigma social en cómo comprende esto, en bancar la malaria económica, sabiendo que lo anterior era ficticio, que nos estaban cagando o demás, o si en verdad es una palanca discursiva muy habilidosa, porque todos los liderazgos políticos intentan arrogarse una legitimidad que va más allá de la contable, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, el contador, viste, anota cuántos votos, bueno, él 30% de los votos. 30% de los votos significa que 7 de cada 10 no te votaron. Y el líder obviamente intenta siempre exagerar su mandato, ¿no? Entonces Milei dice, a mí me votó casi el 6 de cada 10 en balotaje, después de tantas vueltas, bla. Entonces mi duda me queda sobre si esta gente está bancando verdaderamente, vorazmente estas ideas, o simplemente hay una minoría muy intensa que marca el clima de la conversación y el resto está esperando en el medio, ¿no? Que me pasaba también con el kirchnerismo. Digo, Cristina ganó con el 54 y a mí me parecía que eso no quería decir que la Argentina pensaba eso. Quería decir que la mitad de la gente pensaba de alguna manera así. Y te la engancho con esta duda, porque yo veo hoy al kirchnerismo o al peronismo completamente destrozado por el aire, pero bueno, es un animal bastante particular el peronismo y tiene la capacidad esta de reinventarse y rearmarse. ¿Cuánto estamos viendo esta película los primeros 88, 89 días de gobierno de Milei y no en realidad lo que van a ser los 4 años? Lo primero que te diría es, bajo la hipótesis o la premisa de es muy difícil entender todo, me animaría a decir no sé muchas veces, pero sí me animaría a decir algunas cosas. La primera tiene que ver con que yo creo que tal vez Milei, sin intención, y si lo hace con intenciones de mucha astucia, está logrando hacer algo que yo no había visto en la Argentina, que es hablarle a los desimplicados, darles herramientas a los desimplicados. Desimplicado el que no le interesa. El que está más lejos, con enojo o con distancia. Es como que el kirchnerismo siempre le dio herramientas a los kirchneristas, el macrismo a los macristas, y en general sus derrotas tenían que ver con que empezaban a quedar porciones afuera que al final definían castigarlos. Bien. Yo creo que Milei tiene su minoría intensa, de una intensidad que posiblemente hace mucho no veíamos, y tiene un conjunto de personas que hasta posiblemente sean más que su minoría intensa, que comparte con su minoría intensa el deseo de castigar a los privilegiados. Entonces, Milei, con conciencia o con inconsciencia, les está dando herramientas no para que vayan con él, que ahí donde no se asustarían, entenderían que Milei no entiende, sino que vayan contra ellos. Que vayan contra. Entonces, yo creo que está logrando eso, de vuelta, de manera consciente o inconsciente, con estrategia o con inercia, pero es algo que yo no había visto en la Argentina y que le da, en la variable, si querés que hablábamos antes, la variable de tiempo, que le da más tiempo. Y vos dijiste algo que tiene que ver con lo que decía Casiariega. Yo creo que hay 3 elementos hoy en la Argentina para mirar y que definen los posicionamientos de los dirigentes, por lo menos. La Argentina como entelequia, los argentinos, los no privilegiados, y los poderosos privilegiados, la casta y demás.
La clave está en qué cartas elegís del mazo y si te paras enfrente o al lado. Milei lo que hace es se para al lado de la Argentina y dice, vengo a bajar la inflación del país. Y se para enfrente de la casta y dice, vengo a castigarlos a ellos. Todavía, por eso me queda duda si es el primer eslabón de lo que viene, porque el primer eslabón de lo que viene es el que representa al sujeto político, que es el no privilegiado. Ahora, el no privilegiado lo que, mientras tanto, ve es que está castigando a los privilegiados y eso de alguna manera lo interpela. Entonces dice, bueno, está desordenando el país, está ordenando el país, me está desordenando el mío, pero bueno, pero hay que ver si eso finalmente funciona. Esa es la duda que está pasando. Hace poco estábamos haciendo unos grupos, una persona del interior, de esa gente que tiene además como mucho color en su alma, una persona linda, un laburante, un no privilegiado, el representante del no privilegiado y posiblemente el desimplicado, no por desinterés, sino porque entiende que nadie le habla, como entiende que es un medio un olvidado, pero no lo vive como un problema, porque él se acuerda de sí mismo. Y lo que él decía es, che, mira, yo creo que Milei, y aparte, viste esto de la cosa online, ¿no? O sea, eran grupos que hacíamos por Zoom, Sí. o sea, es un cuadradito en una pantalla, ¿no? Y él te mostraba tan lejos dónde queda la Argentina que Milei está ordenando, que vos lo veías físicamente en un pedacito, en una pulgadita dentro de una pantalla, y él decía, bueno, pero está ordenando la Argentina. Entonces, es como que queda muy lejos el orden que está trayendo Milei a esa persona, y dice, pero me está desordenando la mía. Pero bueno, pero hay que ver si al final me trae orden. Entonces es como esa duda, expectativa. Milei tiene a su favor la variable de humor social, la emoción de humor social, como más potente y más frágil, que es la expectativa. Más potente porque todavía no está. Entonces vos decís, che, pero ese orden desordena, pero la expectativa de que ese orden ordene. Entonces es muy frágil porque en un momento ese argentino, si tiene angustia, le dirá, bueno, ¿sabes qué? No. Posiblemente hasta no se enoje con Milei, pero le dirá, che, no se pudo, como vos tampoco pudiste. Pero vos sentís que hay un montón de gente, mi sensación sería, tal vez yo porque estoy, viste que esta idea de, un amigo me decía en el psicoanálisis existe la idea del fantasma de. Entonces vos vas por la calle y decís, la gente está triste, ¿viste? La gente, no, el que está triste sos vos, boludo. La gente está igual que siempre. Yo tal vez la veo mal, porque tal vez yo la veo mal, pero pensaría que la mayoría de las tribus de nuestro país ven el futuro con una expectativa muy baja. Bueno, si vos ves la variable de humor social y ves situación retrospectiva, o sea, hoy con relación a un año atrás, es una tragedia. Sí. O sea, parece que no hay gobierno. No hay, que esto también es para entender lo distinto que está el mundo. No hay oficialistas contentos con el presente. O sea, de esa minoría intensa, el kirchnerista cuando gobernaba Cristina decía, che, loco, este es el mejor país del mundo, que vengan los suecos a ver lo que se pierden. El macrista cuando gobernaba Mauricio decía, che, que vengan los gringos. Hoy vos no tenés eso, que en parte se conecta con lo que yo te decía antes de que parte del poder de Milei es no tener todo el poder. Ahora, el problema es que cuando vos mirás para adelante, tampoco aparece eso tan fuerte como aparecía en el macrismo del kirchnerismo. Esa es la gran duda. Es cómo puede gobernar y sostenerse tanto tiempo alguien con personas, la gente, como decías vos, que no avisora tanto futuro. Entonces, es ese cruce, esa cohabitación de contradicciones que todas tienen explicación. Porque el gran problema es que históricamente buscamos ver quién tiene razón. Y lo que logró romper el sistema y logró responder Milei es que te tiene que dar razones. Entonces los que apoyan a Milei lo apoyan por 3, 4, 5 cosas y lo odiarían por 4, 5, 10, 12, 15, 25 más. Ahora encontraron en 3 o 4 la variable de ir. Que en general tiene que ver con estas 3 cosas. Si ordenás la Argentina y si castigás a los privilegiados. Pero no hay nada todavía con los no privilegiados. Por eso no hay mucho futuro de, che, a mí me va a ir mejor. Claro. O sea, todavía nadie le dijo a un no privilegiado, che, es por acá. Sí, sí. ¿Cómo voy a resolver el problema? Este impacto que vos decías hoy del tipo que miraba para arriba, que lo jode a él, todavía no está la explicación de cómo lo va a mejorar a él. Cero. Está explicado el todo macro, pero no el micro mío. ¿Yo voy a tener laburo o no? Entiendo, claro. ¿Y me va a alcanzar con el laburo? Sí. Porque otra de las cosas, ¿por qué es no privilegiado? Que históricamente era privilegiado el que tenía laburo. Sí. Hoy es el no privilegiado también el que no tiene laburo. Por eso se rompió todo. Es como... El que tiene laburo que es pobre. O sea, Sí. laburando igual es pobre. No es como el 2001 que el desempleado estaba mal, acá está jodido el que no es tiene libre, laburo. si querés, para usar la palabra libertad de estos tipos, que no puede elegir cosas. Digamos, el no privilegiado, para mí, es el sujeto político a representar. El que se lo quede, se queda con todo. El que logre que los no privilegiados los escuche, Mira, hace poco, en una cena, hace poco no, hace varios meses, Leandro Santoro menciona un texto. Se llama La época de las pasiones tristes de Duet. Está de moda ahora, ¿no?
¿Santoro o Duet? No, el libro ese. Y Duet en el texto dice una cosa maravillosa que es que las desigualdades más chicas cotidianas son las que te impactan más que las desigualdades más grandes. Sí. O sea, Marbella, lujo, yate, Sí. versus yo soy de pueblo, en el pueblo que vos tenés un comercio y sabes que la dietética de al lado de tu ferretería la atienden 2 a la tarde, que uno labura en zoonosis y el otro labura en vialidad. A la mañana, Claro. sí. Que vos los querés, jugás a la pelota con ellos, comés asado. Pero en algún punto decís, che, loco, pará, a él le va igual de mal que a mí. O sea, o un poco mejor que a mí. O a mí me va un poco mejor, pero no suficiente para el esfuerzo que hago. O sea, de fondo es esto de, ¿dónde está el privilegio? Sí. ¿Dónde está el privilegio de abrir mi comercio en la calle San Martín, en el centro azul, y quedarme hasta el final, ser el último que cierra? Entonces, en esa desigualdad más chiquitita, el castigo, que al final no soluciona cosas. Porque, ¿te acuerdas que siempre conversamos? Che, está bien, pero si ajustás eso, la verdad que no, bueno, pará. Podés no solucionar la Argentina, pero sí le estás dando herramientas a los desimplicados y a los no privilegiados. Siguiendo esta idea tuya de desimplicados, que no se la escuché a nadie, ¿vos qué tribus en Argentina ves? ¿No? Está claro que vos decís, acá están los no privilegiados como uno de los huérfanos de la política, que hoy son el que gira para un lado o para el otro. Pero si yo pensaría, tal vez hace 5 años te hubiese dicho, de hecho yo escuchaba tus entrevistas, hace 3, 4 años, 2001, 2021, 2020, hablábamos distinto. Sí. O sea, la sociedad era distinta. Sí. O sea, bueno, Juntos por el Cambio. ¿Siguen existiendo esas identidades? ¿Sigue existiendo el votante de Juntos por el Cambio, el cambiemita? ¿Sigue existiendo el kirchnerista? ¿O es desimplicados, que serán el 60% de la sociedad, y en el 40% hay 20 muy de izquierda y 20, de centro? Bueno, el kirchnerista yo creo que logra, si querés, como prenderse porque sigue teniendo frente así a alguien a quien No por su identidad tiene que enfrentar. Claro. Le queda natural, le queda cómodo y hasta por supervivencia le resulta un lugar ser la oposición a Milei. El gran problema lo tenés en el cambiemita porque vos tenés como una canibalización de agenda. Sí, sí. De hecho, la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es, bueno, ¿qué pasa con el PRO? Sí. Y no es obvio qué pasa, si querés, en términos identitarios. Digamos, si esto es un interregno, ¿qué pasa con todas aquellas tribus en el próximo reino, ¿no? En el primer eslabón de la siguiente? Entonces, si me preguntás por tribus, yo veo un grupo de desimplicados, que son los que históricamente no miramos y que nos definieron todas las elecciones. Veo un grupo que está cercano, si querés, a este gobierno. Veo un grupo que está cercano al kirchnerismo. Y veo un grupo que tiene claro que hay cosas que no le gustan, que tiene claro que hay cosas que siente que este gobierno no los mira, pero tiene más claro que no quiere volver de donde se fue. ¿Por qué? Porque cambiar en la Argentina se convirtió en dar una vuelta en U. Cuando vos lo haces 2 veces, volviste al lugar de que te fuiste. Argentina ya lo hizo más de 2 veces. O sea, vos tenés un argentino no privilegiado que viene dándole vueltas en U a la cosa. Y dice, che, pará, como, para allá no veo, o sea, no sé, pero allá ya estuve. ¿Cuántas veces fuimos? Ya volvimos, fuimos otra vez, no sé cuánto, me dijeron, volvemos para ser mejor. Che, loco, no es. Entonces, estamos entrando en por eso digo, el terreno desconocido de no terminar de entender qué. No es fácil entender qué. A mí no me asusta no entender todo, ¿eh? O sea, hasta me parece desafiante. Pues ¿sabes por qué me parece desafiante, Rosen? Porque me parece que habíamos entrado a un nivel de comodidad, en la inercia de buscar patrones para entender lo que venía. Y era medio como que le sumamos inteligencia artificial, ¿viste? Como dale. Sí. Bueno, no, pará, no es tan fácil. Y está bueno que no sea tan fácil. No digo que esté bueno, digamos, como argentino. Yo soy padre de 2, me súper preocupa, pero en términos de entender sociedades o la gente, como decías vos, me parece que estamos arriba de un fenómeno que nos va a llevar mucho tiempo a entender y me parece maravilloso. Sí. Y le escuché algo parecido el otro día a Nacho Ramírez, ¿viste? El estratega de Kicillof, que decía algo así como: hay que dejar de meterle sociología a todo, ¿viste? Por un minuto, hay que frenar la pelo y hay algo que no vamos a entender. Y esta idea que vos decís me parece interesante. Siento que adentro adentro del votante o de la representación cambiemita hay un fervor, inclusive en gente que no lo votó y no lo hubiese votado casi en ninguna instancia, o que hizo la trayectoria mía, digamos, Larreta, Bullrich, Milei, que tiene un deseo feroz en que este tipo le vaya bien. Sí. Yo tengo un amigo mío que dice, bueno, pero ahora estás bancando a Milei. No estoy bancando a Milei, simplemente quiero que le vaya bien al tipo. Y me pasa mucho tener esa discusión cerca, ¿no? Que yo mezclo muchos mundos, entonces mis amigos lo más progre, lo más de derecha y demás, y siento que el nuestro está fervientemente aferrado a que le vaya bien a Milei. Que casi toman como una crítica muy dolorosa estas conversaciones, ¿no? Cuando yo cuestiono, me parece que no es el rumbo, ¿no? ¿Qué barbaridad no bancás? Estás bombeando. Digo, ¿cómo que no banco, boludo? O sea, no lo voté, no me gusta el chabón, pero
Estoy preguntando si esto tiene sentido o no. ¿Vos lo ves eso en los números? Porque siento que eso es un fenómeno particular. El nuestro piensa que esto no puede salir mal. Sí, varias cosas sobre eso. Primero hay mucho más argentinos que quiere que a Milei le salgan las cosas de lo que lo quiere a Milei. Claro. Y eso se va a incrementar con el tiempo. Exacto, está buenísimo. Y eso va a ser una contradicción muy difícil de resolver para aquellos que quieran que le vaya bien a Milei y no lo quieran a Milei. Pero eso se va a incrementar. Por eso digo que ese es un fenómeno distinto al que pasó antes. Eso no había pasado ni con el macrismo ni con el kirchnerismo. Vos tenías macristas que querían que el kirchnerismo le vaya mal y viceversa. Entonces digo, estamos en un fenómeno en donde la intuición no nos ayuda. Segundo, ¿por qué entiendo que a muchos cambiemitas casi que les vaya la vida? Porque sienten en serio que este es de alguna manera también, usando si querés la alegoría, si querés al texto del propio Macri, este puede ser hasta su segundo tiempo. Es muy difícil hacer aseveraciones como muy concretas, pero es posible pensar que no había Milei si no había habido Macri antes, ¿no? Sí. Entonces, es posible pensar que si a Milei le va bien, aquel gobierno empieza a ser un mejor gobierno. Y si querés no hables de gobierno, habla de personas. Che, aquellos que bancaron mucho aquel proceso. Y vos decís, che, ¿tanto estás en este? No, se trata de lo que pasó antes. O sea, nuestra historia se conecta con mucha inconsciencia. Nuestras opiniones son fruto de nuestras actitudes. Las actitudes son como predisposiciones existentes, creencias, valores, ser cambiemita. Y es muy normal entonces que tengas que encontrar en Milei algo que te dé sentido para hacer mejor aquello que supiste hacer. Ahora, lo que no te va a resolver eso, y este también es otro acierto, con conciencia o con inconsciencia, el Libertad Avanza, lo que no te va a resolver eso es qué hacer con el PRO. Y qué hace aquel que se siente cercano al PRO con su partido o cambiemita con Cambiemos. Sí, a mí lo que me pasa, te engancho dos cosas, ¿no? Una es, un funcionario de gobierno relevante me decía hace poco, yo decía, ¿por qué no incorporar gente razonable y técnicamente proba al gobierno? Siento que hay una mezcla particular variopinta de funcionarios en el gobierno, gente que sepa gestionar. Y él me decía algo así, que ahora tiene lógica cuando lo escuché, no sé si me preocupa, creo que sí, que él decía, pero ¿por qué vos pensás que nosotros queremos hacer algo? Nosotros no queremos hacer algo. ¿No? Él me decía como, lo que ustedes querían hacer en 2015-19, o lo que se quiso hacer en 2015-19, era gestionar mejor el Estado. Nosotros decimos que ese modelo no funciona, que no hay que funcionar mejor el Estado, que hay que detonarlo. Y vuelvo a la idea un poco de Casieri, que él me decía, Milei va a romper todo, Milei va a desarmar lo que anda mal, pero también va a desarmar lo que anda bien. Y creo que hay en el fundamento esa mirada bien grande de reordenar la forma en la que pensamos el rol del Estado y demás. Y te la conecto con otra cosa que creo que contradice, o por lo menos creo que tensiona con lo que vos decías antes, ¿no? Creo que hay mucha gente que piensa, esta es la continuidad de un gobierno de Macri, inclusive el kirchnerismo creo que lo usa como para atacar, y creo que hay mucha gente que lo usa como una ilusión, pero toda la sensación discursiva, que yo creo que es un fenómeno que solo va a tender a radicalizarse, esto es una especie de jugando a ser adivino, pero en el fundamento de lo que hace Milei, de lo que hace Bullrich y lo que hacen varios funcionarios del gobierno, es destruir el legado de Macri. O sea, cuando vos ves la discusión de buena parte del funcionariato mileísta, es decir que el 15-19 éramos todos boludos, que Macri era un boludo, que era un tibio, que era un cagón, y en toda esa construcción, yo siento que Milei muchas veces gasta más energía discutiendo al gobierno nuestro que discutiendo al kirchnerismo. Sí, la casta, pero la casta es Macri también, ¿no? Y eso a mí me parece una tensión particular, porque yo no veo que sea un gobierno reivindicatorio de Macri. Es más bien un gobierno que dice, ¿vieron estos boludos? Eran boludos, no se olviden, como una cosa, como una disputa, inclusive hasta por la representación, ¿no? Como morfemos esa representación y ahora expliquémosle nosotros al mundo no peronista que en realidad las cosas son así. Acá es a los cintazos. Es que vos ahí tenés varias cosas. Primero es, ¿cuál es la meta de éxito de Milei? ¿Qué significa ganar y qué significa perder? Porque alguno podría pensar, bueno, pero bajando la inflación como la está bajando, está rompiendo todo, no sé cuánto. Sí. No sé, tal vez para alguno hasta es lo que había que hacer o es como la búsqueda. Es como, che, lograste casi consumo anulado y casi inflación baja. Listo. Che, pero para romper... No. O sea, me subí a este auto para bajar la inflación. Pero chocaste todo. Sí, boludo, era parte del... O sea, íbamos por el camino que teníamos que ir. Que es esto del nivel de cambio y de romper todo. Entonces, primera cosa es, y especialmente si de las tres cartas Milei toma la Argentina y el castigo a los privilegiados. Él puede decir, che, yo ordené a la Argentina. Pará, pero los argentinos están sí.
yo ordené a la Argentina. Entonces, primera cosa es qué significa ganar y qué significa perder o qué significa éxito o no en la gestión. Y lo segundo es, definitivamente, viste que Milei lo que más rescata, si querés, es el menemismo, que rompe con gran parte del Estado. Después reivindica, si querés, como una parte de la figura de Mauricio y le pega como al gobierno y demás cosas. Yo creo que en parte eso es un reflejo de, en serio, querer representar distinto. Claro. Y además hay una cosa que logra Milei que para mí es fenomenal, que es que logra que haya más incomodidad en los que podrían estar cerca, en los liberales no mileístas, en los macristas no mileístas, en los cambiemitas, que en los que están enfrente. ¿Por qué ese fenómeno es maravilloso? Porque vos tensionás tanto que los obligás a casi estar un poco más adentro. Sí, es impresionante. Entonces vos decís, che... Lo fidelizás, entre comillas. Si estábamos acá el 9 de diciembre, decíamos, che, 38 diputados, qué debilidad. Qué incómodo para esos 38. El problema es para no esos 38. Sí. La incomodidad era para los que seguían, si querés, de aquel color hacia el kirchnerismo, digamos. Partía la mitad de la Argentina. Y eso también funciona en la gente y eso también funciona en los desimplicados. Por eso, al final, en las debilidades, Milei está encontrando una fortaleza. Si vemos la historia del regreso a la democracia acá, cantidad de gobernadores propios, los 3 gobiernos no peronistas, Mauricio Macri, De la Rúa y Alfonsín, tuvieron entre 5 y 7 gobernadores. El resto tuvo promedio 12, ¿no? Entonces vos decís, un poquito más. Entonces vos decís, che, este pie tiene 0. Estábamos el 9 de diciembre acá y decíamos... Fíjate que de eso él hace una fortaleza. ¿Por qué? Porque no hay propios, no hay que discriminar. Y con 0, lo que el tipo puede hacer es, che, la educación es tu tema. Sos gobernador. Está bien, pero viste que yo estoy en un color que se parece al tuyo. No tengo míos. Y eso también le permite incomodar, una libertad. Sí, y agrupar en casta a aquellos que, si estamos el 9 de diciembre acá, decíamos, che, son los aliados de él. Esto los escribe este lado. Y entonces vos decís, che, pero pará, entonces en la fila de los nosotros y los ellos, ¿se está escribiendo solo en nosotros? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene en parte mientras no tenga todo el poder. Exacto. Es lo que decías de la debilidad. La gente va a empatizar con él. Sin duda. Siempre y cuando siga siendo el débil. Es como el equipo, cuando no sos hincha de ninguno de los dos, ¿quién cree que le vaya mejor? Al más débil. Mirá el debate contra Massa, donde posiblemente tenés un micro momento en donde Milei terminó de encontrarse con un montón de gente que no es ni mileísta ni lo va a ser nunca. Cuando Massa le empieza a pegar fuertísimo por aquella pasantía que no funcionó, no sé cuánto. Ahí lo que mostró Massa es la distancia, si querés, que tenía con personas a las que le puede haber pasado. Total. Que se hacen muchos psicotécnicos en su vida, que un jefe les dice una cosa que no es, que el bono no sé cuánto, que la pasantía no te... Y empatizó con un tipo con Milei, que no podía explicar por el dolor que le generaba aún hoy, que no lo hayan... andá a saber qué pasó, pero de fondo la empatía está en ese lugar. Ahora vos me decís, divino, ahora la Argentina... Pará, si además de llover inflación empieza a llover angustia, es otro el cantar. Ahora, la conversación, lo explícito, hoy están cosas que yo no había visto nunca. Sí, volviendo a una idea tuya, ¿no? Como si pensamos la campana de Gauss, ¿no? Como está la distribución natural de la sociedad, como gente tendiendo hacia el centro y menos gente en los extremos, ¿no? Uno hubiese prejuzgado decir, yo quiero apuntar al centro, ¿no? El cachol, partido atrapa todo, quiere ir al medio para captar la mayor cantidad posible. Y lo que es loco de este fenómeno es que Milei, en una sociedad, te diría, distribuida más o menos así, natural, supondría, el tipo apunta bien al margen, y desde el margen los enchufa todo para acá, ¿no? Como una cosa de un imán raro. No voy a morfarme todo desde el centro, voy a morfármelo desde el extremo. Los traigo para acá, ¡pum! Eso yo no lo había visto nunca. Y bueno, obviamente pone recontra en crisis para mí abismalmente esta idea de Larreta, que podemos hacer muchos análisis más de forma que de fondo, pero la idea que desde el centro se puede construir para el todos. Y él dice, yo desde acá al extremo puedo tener también una banca grande, ¿no? Porque lo que entendió, creo yo, Milei, antes que el resto, es que ambigüedad no era identidad. Y que lo que él necesitaba era una identidad. No importaba si era chica, pero importaba si era fuerte. Si nosotros hubiésemos sido parte del equipo de Milei y pensábamos como con la historia vieja, si querés, cuando había que definir candidatos a vice, ¿qué hubiésemos dicho? La historia vieja. Busquemos a alguien del interior, sí, alguien de un partido que no sea el tuyo, alguien que traiga otros temas, que traiga otras cosas. Él fue a buscar lo que más se parecía a él. Exactamente lo mismo. O sea, estaba en su lista, en la Ciudad de Buenos Aires, era diputada.
era hasta más dura que él en algunos temas. Sí. O sea, si él estaba en la punta, ella estaba en esa misma punta. Entonces vos decís, che, pero ¿para qué achicarse tanto? Es que en realidad no tenía que ver con tamaño, sino con profundidad de nitidez. ¿Por qué? Porque lo que entendió es que desde esa nitidez vos podés convocar a propios. Y lo que creo que entendió, de vuelta, con conciencia o con inconsciencia, en el ejercicio del poder, es que desde esa nitidez no va a traer a más, pero sí puede convocar más para que se peleen con los que él quiere pelear. Milei no va a ser más grande de lo que es. Claro. No se trata de eso. Bukele no es más grande de lo que era. Bukele tiene esa nitidez en ese rincón. Ahora, lo que logró es que haya un montón de gente que esté enfrente de los que él está enfrente. Y eso se le da solo la nitidez. Como decís, reglas nuevas, ¿no? O sea, y de vuelta, ¿cuánto? No sé, vemos. Sí, también hay que ver, siguiendo tu idea, me imagino que vos laburaste en Salvador. ¿En Salvador laburaste? Sí, Y son sociedades distintas, ¿no? sí. Hay que ver cuánto, desde la mayoría, el tipo, uno, no hackea el sistema. Yo creo que los tipos, una personalidad de este tipo de personaje que tiene el liderazgo populista, tiene adentro de su fin de llegar al poder el de cambiar el sistema. Esa es una regla, es una noción básica de populismo. El tipo quiere cambiar el sistema. Sí. Bukele cambió el sistema, judicial, legislativo y demás. Y Milei tiene esa vocación. ¿Cuánto, ahora que Bukele es mega popular, no se termina transformando en contra en esa narrativa? Yo soy el que viene de afuera, el que combate a todo. Bueno, ahora sos vos, papá. O sea, el poder sos vos, ¿no? Hacer como el kirchnerismo hacía, desde el poder denunciar a los que tienen el poder, ¿no? Esta cosa de no me dejan las corporaciones. Tenés todo, el Congreso, los dos poderes, nombrás los jueces que querés, hacer lo que querés, pero siempre hay alguien que me impide. En el kirchnerismo siento que durante mucho tiempo fue creíble y lograron sostener esa narrativa. Hay que ver cuánto eso ocurre, si le empieza a ir bien. Y después una reflexión vinculada a esto, a la destrucción del sistema desde adentro. Yo tengo esa sensación, viste, creo, hay mucha gente medio delirante, medio progre, viviendo en Londres, diciendo me exilié por la persecución. Es una pelotudez que creo que no pasa en Argentina hoy. O por lo menos no pasa desde el gobierno nacional, pasa a nivel subnacional, sí hay atropello de las libertades civiles, digamos. Sí. Pero sí tengo una cierta preocupación con entender si no hay algo de Milei que no diga este sistema es una joda, voy por la mía y con mi estrategia, y si no me sale voy a romper el sistema. Que todo me guiña que el tipo no tiene ningún interés en cuidar la democracia, ¿no? A 41 años de su recuperación. Porque su forma argumental ahora es adentro del sistema más o menos hasta cuándo. Porque su vocación, sus expresiones públicas, a mí no me preocupa tanto lo que tuitea, aunque un poco sí. Porque vos decís, en un momento, ¿cuán lejos está de intentar llevar la realidad esto de lo que él dice? Creo que Argentina es una sociedad distinta a la de El Salvador, tiene una sociedad civil muy fuerte, tiene instituciones razonablemente fuertes para lo que uno pensaría, que se defenderían de eso, pero me queda una cierta duda, de un tipo que no cree en la democracia como sistema, ¿no? Entonces el dato que más me preocupa de todo eso. Si vos ves el Latinobarómetro, que debe ser de los estudios más sólidos que existen en la región, que tiene una tira histórica larguísima, si vos ves los sentimientos favorables con la democracia en todos los países de la región, el lugar donde se multiplicó para arriba es en El Salvador. Se multiplicó por 5. El sentimiento favorable a la democracia. O sea, los salvadoreños te están diciendo, la gente, Sí. te está diciendo que esto es democracia y aquello no era democracia. Claro. Te sumo esto como preocupación extra. Sí. Porque de fondo, las instituciones, obviamente acá, por suerte, son mucho más sólidas de las que son en la media de Centroamérica, pero no nos olvidemos esto de la gente. Ese dato a mí me generó como un nivel como de preocupación doble de, bueno, pero entonces ¿qué? ¿No? Digamos, ¿hasta dónde? Creo que en el caso de Bukele, él está entrando en el juego más complejo, que es tratar de ser el primer eslabón de lo que viene después romper. Él necesita que económicamente El Salvador crezca, necesita que lo de Bitcoin funcione, necesita que el mundo lo mire, o sea, posiblemente lo que viene ahora es mucho más difícil de lo que llegó hasta ahora. Claro. Pero digo dos cosas. Una es, recordemos lo que él hizo, insisto, a horas de ir por su Reelección. que no es otra cosa que seguir peleándose. Y después otra cosa que es el presidente que vemos hoy de los presos y no sé qué, no es el presidente que empezó. Eso pasó mucho tiempo, o un tiempo razonable, hasta que pasó un fin de semana trágico. Lo que digo es como... Nosotros, viste que siempre hacemos reduccionismos de las historias, no sé qué, y nosotros estamos como muy adentro de la historia de la Argentina. Entonces, no me queda claro todavía cómo termina esto, pero sí miraría eso como dato a los que nos gusta la República, lo miraría. Sí, creo que también tiene que ver con lo que dijiste al principio de el sistema no funciona. Decías algo así como la legitimidad de un sistema, un interregno a un sistema que nace
da la sensación de que mientras más soluciones provee un sistema, más asociado positivamente está, ¿no? Si la democracia en Argentina, desde 1974 hasta la fecha, nos arrojó como el país o de los países, estamos en el ranking, en el top 10 de los países que menos crecieron del 74 a la fecha, de los cuales obviamente hubo una dictadura, pero también hubo muchos gobiernos democráticos. Si la sensación es que el gobierno democrático no termina cumpliendo su rol, yo quiero a alguien que dé efectividad a las decisiones. Te pasa con cualquier cosa, ¿no? O sea, sí. Para mí parecía la discusión de las sociedades anónimas deportivas. Estoy tirando una comparación que no tiene nada que ver, pero ahora capaz se entiende más. Que es como, me encanta que sea club de barrio, pero si hay una que es sociedad anónima deportiva y gana todo y sale campeón de todo, el hincha a los 5 minutos está diciendo que vengan los jeques árabes, que venga el que venga, yo quiero ganar copas. Me da la sensación que hay un problema en eso. Porque tiene esto me decía Martín Bomer, súper interesante, que la democracia es muy complicada porque es muy exigente. Es mala onda la democracia. ¿Viste? Te dice, prepárate, lee, sé ciudadano, anda a la escuela. Que te vaya bien. Que te vaya bien, portate bien en la calle, tu vecino hace ruido, no vayas y le rompas la cabeza un fierrazo, llama a la policía, busca el acuerdo, busca vivir en comunidad, ¿entendés eso? Y eso es un quilombo. Es mucho más fácil, que creo que cuanto más perspectiva del mundo. El otro día un amigo me decía, 8% de la población del mundo vive en democracia. Y no me acuerdo si era el número fijo, pero es una locura, boludo. Ahí te das cuenta y decís, la mierda, es verdad. O sea, el mundo está resolviendo este interregno, este quilombo, de una manera preocupante, por lo menos para las personas que nos gusta la libertad y esto y la conversación. Porque vos decís, che, Huntington escribió en los 90, viste, el fin del mundo, ya está, es democracia, es liberal. Y no es así. Por eso, en este momento, es de tremenda importancia qué hace el resto de los dirigentes con respecto a decir sobre sí mismos qué se hizo bien y qué se hizo mal, porque me parece que es un momento no en el que la mera reivindicación de la democracia se necesita, sino se necesita que adentro de la democracia funcione, es correcto. Claro. Por eso me parece que es un momento como... responsabilidad de decir Cristina y su responsabilidad, Macri, todos. Que se hagan cargo de los la que quieran ser, sí. y los que quieran ser, y los que fueron. Pero me parece que es una de las cosas que es un momento importante. Está bueno, yo tengo siempre esa noción, tal vez soy muy hombre de Estado en ese sentido, ¿no? Como creo mucho en la responsabilidad de la persona que está al frente de un micrófono, que representa y demás, y me enoja mucho, soy una persona que se enoja mucho en eso. Siempre cuento como yo tomé una decisión personal de en esta charla intentar no insultar nunca a nadie, nunca en una red social putear a alguien. Podés pensar distinto, expresar por qué pensás distinto y más. Siento que es más difícil eso, porque la gente la quiere un poco más fácil. Es como decirme, el otro es un hijo de puta y yo le voy a cagar a piña. Listo, te entendí. Siento que muchas veces las personas que están ahí no tienen ese rol de responsabilidad. De todos los colores políticos, digo, del PRO, del Juntos por el Cambio, del kirchnerismo y demás. Y lo que vos estás diciendo, que para mí parte del juego de la democracia es esto también te demanda responsabilidad. Sí. O sea, que mi ley pueda parecer un poco loco o hacer cosas un poco arriesgadas, puede estar mitigado porque el resto también tenga un rol razonable. Sí, y por el imperio de la velocidad, de la cultura minuto. El coreano que seguramente nos gusta, ¿viste? No sé si leíste el No Cosas. Sí, de Byul Chun Han. Claro. Y es esta cosa de la preeminencia, que estamos llenos de cosas que no son cosas, sí. Y entonces es como todo es nada, ¿viste? Es toda una historia de Instagram. Mañana no está más, ¿viste? Como dale, metele, como convicción mata contradicción, es como... Sí, putea al diputado tal, no importa si es verdad que hizo o no hizo algo, putealo, mañana ya fue. Porque además todo es medio verosímil, ¿viste? Entonces, sí. Y todo va a mucha velocidad. Yo me doy cuenta todo el tiempo que me encuentro repitiendo cosas, che, no, pero viste tal cosa, y me dicen, no, pero eso era fake, no. Pero espera, era fake de fake, sí. ¿Dónde termina esto? Por eso me parece que es un momento como muy importante para eso, ¿no? Como para entender lo que pasa y entender que en el medio que no entendemos cosas, hay cosas que son importantes igual, aunque no las entendamos. Como, che, fortalecer democracia siempre, ¿no? Como eso siempre. Después tratemos de no entender cosas. Pero si el no entender cosas pone en riesgo aspectos que entendemos que son importantes, por ahí la conversación es más compleja. Vayamos un poco más al rubro, específicamente encuestas. Siento que esto lo debes haber respondido 1.000.000 de veces, pero sigue siendo una pregunta que está sin responderse, ¿no? Las encuestas explican cada vez menos, sí. No solo en Argentina, es un fenómeno global. Mundo. Y en el mundo todos más o menos se equivocan para lados parecidos, o sea que las herramientas parecen de alguna manera funcionar para medir, o sea, las herramientas cumplen con lo que dicen. Todos se equivocan para el mismo lado, ¿no? O tal vez no, capaz estoy equivocado en lo que digo, tal vez otros no.
Estoy descontando honestidad, no Sí, encuesta sí. paga, ¿no? Sacamos el filtro de la propaganda, Claro. claro. Pero parece que cada vez se explican menos. ¿Qué nos está pasando? Decimos cada vez menos la verdad. Cada vez menos gente responde encuesta. Hay un combo de cosas que está ocurriendo. ¿Y cómo vas a hacer para seguir teniendo el laburo de acá para adelante? Varias cosas. Lo primero es, y voy a hablar a título personal, Sí. a mí me duelen más las razones por las cuales las encuestas no andan que la situación que las encuestas que no andan. ¿Por qué? Uno de los factores que hace que funcionen menos tiene que ver con la desigualdad. Cuanta más personas tenés en las puntas, menos gente, es más difícil acceder a más gente. Claro. Entonces, primer factor. Porque el de arriba no te responde por privilegio. Te empleo te responde encuesta, me chupa un huevo. Y el de abajo. El primero no enganchás. accedes y al de abajo casi tampoco, digamos. Claro. Por complejidades logísticas, por complejidades de tiempo. Primer punto. Segundo punto, que también, si querés, me preocupa, la representación, si querés, en este caso política, sobre la cual nosotros preguntamos cosas, está anclada en circunstancias y no en estructura. Entonces, ¿y eso por qué me duele? Y porque evidentemente está el imperio de las no cosas. Sí, sí. ¿No? Más Entonces, volátil. claro. Pero entonces vos decís, che, ¿qué problema que sea volátil? No, el problema es que al final no hay representación política. Pero no estamos hablando de encuestas. Bueno, lo que yo digo es que uno de los problemas más serios para encontrar opiniones políticas es que no hay actitudes políticas. De vuelta, actitud como valórico, como cuestión previa. Entonces vos me decís, che, te cambio eso para que no hagas nunca más una encuesta. Te la cambio, porque nos va a ir mejor. Porque no se trata de la encuesta, se trata de lo que está de fondo. Tercer factor que de alguna manera impacta. A las personas cambiamos mucho nuestros hábitos de comunicación. Cuando yo empecé encuestando, yo empecé tocando puertas, la gente nos quería contar cosas, nadie les preguntaba casi nada. No tenían lugar donde decir lo que querían decir, con lo que soñaban, con lo que les preocupaba. Las personas nos decían, por favor, quédate un rato más, ¿no tenés más preguntas? Pero pará, de la cuarta yo te quisiera decir otra cosa. Eso cambió y cambió a mucha velocidad. No estoy hablando de mis abuelos, ¿no? Porque mi abuelo me contó, viste, los Simpsons, al lado del árbol. No. Y eso yo creo que tiene cosas muy buenas, que es esta capacidad de comunicarnos e informarnos, y también tiene todo lo que decíamos antes de las no cosas. Ahora, en ese contexto, vos lo que tenés es una tasa de respuesta inéditamente baja. Sí. Entonces vos tenés que tener un coraje impresionante para que en una metodología como un IBR, que te atiende el 5% de la población, vos pienses que con ese 5. Ahora vos me decís, bueno, ¿cuál es la más alta? Y nos vamos a la presencial, ok. Che, pero es más caro. Bueno, pero conseguiste quién lo... Che, no llegás ni a la mitad. Entonces, de fondo, siempre te va a faltar una porción importante de representar en tu instrumento de recolección. Entonces vos me decís, che, ¿qué problema? Yo te digo, sí, pero el problema es por las otras cosas. ¿De qué vamos a laburar? Olvídate, eso casi te diría que es anecdótico, porque lo que nosotros encontramos es que lo más rico no está enteramente en el valor de una encuesta que le cuesta representar, sino en qué hacemos con eso. Total, la interpretación. No, Sí. no es la herramienta. Porque la herramienta es un commodity. Claro. Antes daba bien y ahora da mal. De vuelta, sacando, como dijiste, sacando las deshonestidades. Sí. Pero el desafío es especializarte en cosas, el desafío es preguntarte cosas, el desafío es decir no sé, el desafío es mirar distinto, el desafío es recolectar distinto. Y el desafío también es seguir buscando herramientas. Nosotros buscamos herramientas todo el tiempo. Ojalá un día la encontremos, pero no por nuestro laburo, sino porque el aporte que puedes hacer con esa herramienta. ¿Le darías algún tipo de consejo de comunicación al gobierno? Porque a mí me pasa muchas veces que me preguntan ¿qué mejorarías de la estrategia de comunicación del gobierno, de la estrategia de comunicación digital? Y me cuesta difícil entender qué decir. Porque siento que es otro verosímil. No es que hay un pacto en donde... No, claro, estamos hablando el mismo idioma y... ¿Sentís que hay algo que ellos pueden modificar adentro de su dogma o de su estilo? Te voy a decir lo que me nacería decir y después voy a ser contradictorio, porque mis 4 o 5 primeras miradas se parecen al mundo anterior. Sí. ¿Te acuerdas que en un momento los teléfonos no tenían 4? Yo siento que muchas veces... Bueno, vos sos muy chico, pero antes los teléfonos no tenían 4 al principio. ¿No Claro. te acordás de eso? Sos muy chico. No. Yo siento que a veces yo llamo y en tu caller ID aparece sin el 4. O sea, yo soy como... Entonces, mis primeras 4 o 5 reacciones vienen de un viejo mundo. Entonces yo digo, che, me saltó las primeras 4 o 5. Yo les diría que no pierdan nitidez nunca. Nunca. O sea, que es lo contrario de lo que yo hubiese dicho antes. ¿Qué hubiese dicho antes? Es hace 2 veranos, Rosen. Sí. O sea, hace 2 veranos yo hubiese dicho, busca la expansión, busca el medio. Yo le diría, no pierdas nitidez nunca. No pierdas iniciativa nunca. Gobernar emociones. Parte de gobernar agenda es gobernar emociones. Y yo le diría que trate de agarrar la tercera carta. Agarró la gente, digamos. Claro, agarró la Argentina,
agarró a los que quieren castigar, pero creo que hay que agarrar a quienes quieren premiar o a quienes sienten que necesitan ser premiados. Y vos me decís, che, pero pará, ¿por qué eso? ¿Eso no afectaría a lo anterior? La respuesta es sí. Posiblemente ralentizaría cosas de cómo te abrazás a la Argentina. Pero mi sensación es que en algún momento hay que agarrar la tercera carta. Eso es lo que yo siento de afuera, ¿no? Ahora, de vuelta. A mí siempre cuando, viste que nos debe pasar mucha conversación, no, porque tal es pará, está en la Rosada ahora, como pará, viste como, Sí, sí. pará, nosotros estamos acá, como no, como tomando un vermú, digamos, o sea, hay gente que entendió más, digamos, ¿no? Como desde ese lugar yo digo con mucha humildad y sabiendo que hay gente que piensa bien ahí adentro, colegas, yo creo que en algún momento hay que agarrar esa carta. Para cerrar, ¿qué se lo ve como un gobierno frágil en lo estructural? Y vos decís que el tipo lo sostiene algunas variables que tienen que ver con básicamente un apoyo popular razonable, de que la mayoría de la gente quiere que le vaya bien. Es un sistema un poco frágil, ¿no? O sea, no tiene ningún resorte de antifragilidad. Entonces, a mí la sensación que me da contra otros gobiernos es cuando gire la taba, este tipo no tiene nada de dónde agarrarse. Puede salir volando por el aire. Es un riesgo también que me preocupa de alguna manera. Como su estrategia es a todo o nada, o es todo o es nada, como decía una candidata el año pasado, el tema es cuando sea nada. Sí, y aparte puede ser, te digo exageradamente, de la noche a la mañana, o sea, por esto de la velocidad, la espiralización de las emociones. Entonces vos decís, ¿qué ancla en la Argentina, digamos, no? Porque vos decís, che, los partidos ya dijimos que no, hay un costado ideológico que sí, pero ahí adentro hay mucha espiralización, las emociones van muy rápido, y habíamos dicho en esta conversación que la emoción que más lo sostiene es muy fuerte y muy frágil, que es esto de la expectativa. Entonces la respuesta es sí, y no creo que esté tentado el gobierno a buscar algo que rompa esa fragilidad, porque le va a romper su fortaleza también. Entonces yo me decís, che, pero es crítico. Sí, en los gobiernos previos, si querés, en el mundo viejo, que buscábamos la expansión, ese era tu colchón, ¿no? O sea, empezás a perder en donde te habías expandido. Y acá no. O sea, Milei lo que hace es pone una pared más alta. Digamos. O sea, gana crédito y compra ladrillo para que la pared sea más alta, para que no entre ni salga nadie. Sí. Un día se cae la pared, o sea, no, porque no hay puerta, no hay ventana, no sabés, no escuchás del otro lado. Bueno, esa es la fragilidad de este mundo, digamos. Y me parece que es una de las cosas tal vez que nos tienen que interpelar a tratar de entender qué viene, qué puede pasar, qué hay que hacer a las personas que acompañamos, ¿no? Como por dónde. Yo una de las cosas que les digo muchas veces a las personas que acompaño, que obviamente no son parte de este gobierno, o a las que no son parte de este gobierno, yo les digo es como, el desafío también es como pararse después de Milei, no solo enfrente. Después de Milei puede ser el verano que viene, acompañar ahora, en 10 años, en 100. Pero lo que digo es, de fondo, es como tratar de entender como fenómeno. Milei puede ser presidente 4, 8 años, pero pararse después de Milei significa empezar a hacer oposición desde un lugar de superación. Porque no se trata solo del 27, supongamos que Milei va por la reelección y lo logra o no, pero es como, yo creo que hay que entender mucho más. Creo que el gobierno es el que más todavía entendió y con esta fragilidad, pero parte de su poder es su fragilidad. Pablo, ¿algo más que te gustaría decir? No, yo estoy convencido, si querés, sobre esta lógica que tenemos una oportunidad, nosotros, si querés, como para tratar de entender rápido lo que está pasando. Y lo tomo como un desafío, si querés. Y lo digo, si querés, como a título personal y como una cosa que me la digo a mí, es como romperle el manual, esto de lo escrito, como el patrón, y me parece que tenemos ese desafío. Claro, en el medio está la Argentina de mis hijos, de nuestras familias, pero me parece que tenemos ese desafío buenísimo, lo tenemos acá dentro de casa. O sea, vivimos escuchando esto afuera, ¿viste? Che, tal cosa, bueno, no sé, hagamos de esto algo bueno, aprendamos algo. Yo le digo aprendamos algo, empecemos a escribir un poquito de lo que viene. Las primeras 3 hojas, con eso me quedo hecho. Gracias a todo el mundo. Acuérdense de suscribirse al canal, likeen, comenten, eso siempre suma. Y gracias a Pablo por haber venido. Placer, Rosen.